¿Cómo hacer que el hombre que quieres conquistar piense constantemente en ti? Conquistar a un hombre y lograr que piense en ti puede parecer una tarea complicada, pero con un enfoque adecuado y estratégico, es más que posible. El arte de la seducción y el amor no siempre se trata solo de atracción física. Hay muchos aspectos que influyen en cómo una persona percibe a otra, y estos van desde la apariencia hasta la forma en que interactuamos emocionalmente. En este sentido, si bien es importante que cuides tu aspecto, también es fundamental que logres una conexión emocional y te conviertas en un reto interesante para él. Este texto tiene como objetivo enseñarte las claves para conquistar al hombre que te interesa y hacer que piense en ti. A través de varias estrategias, podrás capturar su atención de manera genuina y mantenerla a lo largo del tiempo. No se trata de jugar juegos mentales o ser deshonesta, sino de comprender qué motiva a las personas en las relaciones y cómo aprovechar esas motivaciones de forma saludable y equilibrada. Aquí te dejo algunos puntos importantes que debes tener en cuenta. Punto 1. Cuida tu apariencia física y resalta tus mejores características. Uno de los primeros aspectos que llama la atención en cualquier interacción social es la apariencia física. Es importante reconocer que la atracción inicial está muy ligada a la apariencia, pero no se trata solo de cumplir con ciertos estándares de belleza. La clave es cómo te presentas al mundo, cómo cuidas de ti misma y cómo potencias tus puntos fuertes. Muchas mujeres creen erróneamente que no son lo suficientemente atractivas para conquistar a un hombre, pero lo cierto es que cualquier mujer puede ser atractiva si aprende a realzar sus virtudes y cuidar de su imagen personal. El maquillaje es una herramienta muy poderosa que, bien utilizado, puede ayudarte a destacar tus mejores rasgos. Si no tienes experiencia con maquillaje, no te preocupes. Hoy en día existen infinidad de recursos online, como tutoriales y guías, que te enseñan desde los trucos más básicos hasta técnicas más avanzadas. Lo importante es que aprendas a usarlo de una manera que te favorezca, resaltando tus ojos, tus labios o las facciones que consideras más atractivas. Además, el maquillaje no tiene que ser excesivo, un look natural puede ser igualmente seductor si sabes cómo aplicarlo. La vestimenta también juega un papel crucial. No es necesario seguir las últimas tendencias de la moda, pero sí saber qué tipo de ropa te favorece según tu cuerpo y personalidad. Un atuendo adecuado puede cambiar por completo cómo te perciben los demás. Si no tienes claro qué estilo de ropa te queda mejor, puedes comenzar observando cómo visten otras mujeres con un tipo de cuerpo similar al tuyo. A veces, pequeños cambios, como ajustar las tallas correctas o elegir colores que resalten tu tono de piel, pueden marcar una gran diferencia. Otro aspecto fundamental es el cuidado físico. Mantenerte en forma no solo te hará sentir mejor contigo misma, sino que también proyectarás una imagen de energía y vitalidad. El ejercicio no solo mejora tu salud física, sino que también tiene efectos muy positivos en tu estado mental. Te sentirás más segura, con mayor autoestima, y esa seguridad se reflejará en la manera en que te relacionas con los demás. No es necesario pasar horas en el gimnasio, pero realizar actividades físicas que disfrutes, como bailar, caminar o practicar yoga, te ayudarán a sentirte más atractiva y segura de ti misma. Por último, es importante que te cuides en general, no solo por atraer a un hombre, sino por ti misma. Cuidar tu piel, tu cabello y tu salud en general son aspectos que, aunque pueden parecer superficiales, influyen directamente en cómo te sientes contigo misma y en la imagen que proyectas a los demás. Alguien que se cuida es percibido como una persona que se respeta a sí misma, y eso es altamente atractivo. Punto 2. Mantén la intriga con un juego de tira y afloja. El segundo punto fundamental para mantener a un hombre interesado en ti es lo que comúnmente se conoce como el tira y afloja. Esto significa que no debes ser completamente predecible o accesible en todo momento. La intriga y el misterio son elementos poderosos que pueden mantener a alguien pensando en ti constantemente. Si un hombre siente que ya te ha conquistado completamente, es posible que su interés comience a disminuir. Para evitar esto, debes ser un reto, pero no un reto inalcanzable. El equilibrio en el tira y afloja consiste en mostrarte interesada en él, pero también en mantener tu independencia. No tienes que estar disponible todo el tiempo ni aceptar todas sus propuestas.
Es importante que, en ciertos momentos, muestres que tienes tu propia vida y tus propios intereses, y que no dependes únicamente de su atención. Un día puedes ser más cariñosa y accesible, mientras que al siguiente puedes estar más distante y ocupada con otras actividades. Este tipo de comportamiento crea una dinámica de incertidumbre que puede ser muy estimulante para él. Por ejemplo, si te invita a salir en una ocasión, podrías decir que no puedes porque ya tienes otros planes, pero luego, en otro momento, ser tú quien lo invite a hacer algo juntos. Esta alternancia entre mostrarte accesible y luego un poco más distante lo mantendrá intrigado y pensará en ti con más frecuencia. No se trata de jugar con sus emociones de manera negativa, sino de mantener la relación emocionante y fresca. Las relaciones en las que todo está garantizado desde el principio suelen perder rápidamente su chispa, mientras que aquellas en las que ambos sienten que hay algo por lo que seguir luchando tienden a ser más apasionadas. Es fundamental que entiendas que ser un reto no significa ser inalcanzable o demasiado difícil de tratar. No queremos que él sienta que nunca tendrá una oportunidad contigo, sino que debe esforzarse un poco para ganarse tu atención. De hecho, los estudios demuestran que los seres humanos valoramos más aquello que nos ha costado obtener. Si él siente que tiene que trabajar para conquistarte, estará mucho más motivado para pensar en ti y en cómo agradarte. Recuerda que, si bien es importante que seas un reto, tampoco debes ser completamente fría o distante. Si él siente que nunca tiene una oportunidad, puede desmotivarse y alejarse. Lo importante es encontrar un balance, y este juego de tira y afloja es una de las claves para mantenerlo interesado en ti. Punto 3. Establece una conexión emocional genuina. Si bien la apariencia física y la intriga inicial son aspectos importantes, lo que realmente hará que un hombre piense en ti de manera constante y profunda es la conexión emocional que puedas establecer con él. Las relaciones verdaderamente significativas se construyen sobre la base de una conexión emocional genuina, y si logras crear ese lazo, te convertirás en alguien especial en su vida, alguien en quien pensará incluso cuando no estén juntos. Para lograr esta conexión, es fundamental que te conviertas en una buena oyente. Aunque pueda parecer algo simple, escuchar activamente es una de las habilidades más importantes en cualquier relación. La mayoría de las personas no se sienten realmente escuchadas en sus interacciones cotidianas, ya que muchos simplemente están esperando su turno para hablar. Si logras que él sienta que puede hablar contigo, que puede expresarse libremente y que tú realmente le prestas atención, estarás creando una conexión emocional profunda. Hazle preguntas abiertas, invítalo a compartir sus pensamientos, sueños, miedos y experiencias contigo. No se trata solo de hablar de temas superficiales, sino de tener conversaciones que lo hagan sentir comprendido y valorado. Cuando una persona siente que puede abrirse emocionalmente contigo, se establece una conexión que es difícil de romper. Incluso si no comparten los mismos intereses, el simple hecho de que estés dispuesta a escucharlo y a interesarte por lo que él tiene para decir hará que piense en ti de una manera diferente. Además de escucharlo, es importante que compartas también tus propias emociones y experiencias. Las relaciones no pueden ser unidireccionales, así que asegúrate de que él también te conozca a ti. La vulnerabilidad es un componente esencial en la creación de una conexión emocional profunda. No tengas miedo de compartir tus pensamientos, tus sueños o incluso tus inseguridades con él. Al hacerlo, le estarás mostrando que confías en él, lo que a su vez fortalecerá el vínculo entre ambos. Recuerda que la empatía juega un papel fundamental en este proceso. No se trata solo de escuchar, sino de demostrar que entiendes lo que él está sintiendo. Cuando él comparte algo contigo, responde de manera que él sienta que realmente te importa lo que dice. La empatía y el apoyo emocional son componentes clave para que una relación se mantenga fuerte y para que él piense en ti cuando no estés presente. Punto 4. Domina el arte del coqueteo y la tensión sexual. Finalmente, uno de los factores más importantes para que un hombre piense en ti de manera constante es la atracción física y la tensión sexual que puedas generar. Aunque la conexión emocional es vital, la química física y el deseo juegan un papel crucial en cualquier relación romántica. El coqueteo es una herramienta poderosa que, si se maneja correctamente, puede hacer que él se sienta profundamente atraído por ti y que piense en ti incluso cuando no estén juntos. Coquetear no significa ser abiertamente provocativa o sexual en todo momento,
sino aprender a jugar con el lenguaje corporal y los gestos para crear una tensión sutil pero efectiva. Un aspecto clave del coqueteo es el contacto visual. Mantener un contacto visual prolongado pero no incómodo puede ser extremadamente poderoso. Combina esto con una sonrisa sutil o un pequeño gesto como tocarte el cabello de manera natural. Estos pequeños detalles pueden enviar señales de interés sin necesidad de ser obvia o excesiva. El lenguaje corporal es otro aspecto importante del coqueteo. Pequeños roces, como tocarle el brazo mientras hablas o inclinarte ligeramente hacia él durante una conversación, pueden generar una sensación de cercanía y atracción. Sin embargo, es fundamental que mantengas un equilibrio, no debes ser demasiado obvia ni estar todo el tiempo tocándolo, ya que esto puede resultar incómodo o hacer que se sienta presionado. Además del contacto físico, el humor es un componente esencial del coqueteo. Hacer bromas ligeras, reírse juntos y mantener un ambiente relajado y divertido es una excelente manera de crear una conexión y de generar tensión sexual sin que sea algo abiertamente sexual. La risa y el humor crean una sensación de intimidad y complicidad, lo que hará que él se sienta más atraído hacia ti. Por otro lado, es importante que no siempre estés disponible para él. Esto no significa que debas ser fría o desinteresada, pero sí que mantengas cierto aire de misterio. Si siempre estás disponible para salir o hablar, él puede empezar a sentir que no hay nada más por descubrir en ti. Sin embargo, si mantienes un equilibrio entre el coqueteo y la distancia, crearás una tensión que lo mantendrá pensando en ti. En resumen, para hacer que un hombre piense constantemente en ti, necesitas dominar una combinación de estrategias que abarcan tanto el aspecto físico como el emocional. Desde cuidar tu apariencia y ser un reto interesante, hasta establecer una conexión emocional profunda y generar tensión sexual, todos estos elementos son claves para mantener su interés y hacer que se sienta atraído hacia ti en todos los niveles. Si quieres estar motivado en el amor y aprender todos los trucos sentimentales, pásate a ver todos los vídeos del canal ya que seguro hay muchos que pueden ayudarte. Me ayudas si te suscribes al canal y comentas, recibirás respuesta a todos ellos por mi parte rápidamente.